El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis de la mañana con 14 minutos. Antes de arrancar con el diálogo, me olvidaba de hacer mención al aporte que todas las mañanas nos da Esteban Fernández también, colaborador de aquí de A Primera Hora, en el manejo de redes sociales y la transmisión del Twitter. ¿Qué tal, contertulio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, contertulio, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, DJ. Buenos días, David. Qué gusto, ¿eh? ¿Cómo vas? Iniciamos una nueva semana de labores. Me retrasé unos minutos, no tanto. Ayer estábamos aquí desde el inicio mismo de los titulares, pero el contertulio ya se encargó de leer todas las notas. Llegué acelerado hoy día. Sí. Así te vi. Leí muy rápido, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ahí, intenso estuvo el fin de semana. Ya se terminaron por fin los festejos del cumpleaños. Ahora sí ya cerrada la etapa. Ya 2 semanas de darle y darle. Recordar a la audiencia, ¿no? Estamos en Facebook Live a través de las fanpage de A Primera Hora de Majestad FM y estamos transmitiendo desde este momento a través del Twitter, justamente por la cuenta @aprimera_hora_EC, para que ustedes nos puedan sintonizar. También tienen esa opción justamente de seguir la señal de los contertulios y, por supuesto, nuestro comentario, nuestras opiniones, nuestras críticas también, y obviamente las entrevistas que tendremos con nuestros invitados el día de hoy. Una agenda muy interesante la que vamos a tener hoy. Ajá. Hablaremos de los temas de los diezmos. Ya mismo estará con nosotros una de las denunciantes sobre uno de los casos que está en manos de la Fiscalía, sobre lo que muy poco se habla. Y más adelante también hablaremos sobre la situación económica del país y obviamente la intención de migrar otra vez a la autonomía del Banco Central del Ecuador con su gerenta Verónica Artola, entre otras entrevistas que tendremos durante la jornada del día de hoy. Bueno, el fin de semana, contertulio, creo que una de las noticias que generó mucha viralidad, que tal vez estuvo matizada por la confusión, si es que se la puede llamar así, tiene que ver con la emisión de una resolución por parte de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera respecto de las tarifas de la denominada billetera electrónica. Sobre esto hay una serie, evidentemente, de dudas que se están manejando en la comunidad. Hay muchas preguntas, muchas interrogantes y evidentemente muchos cuestionamientos, particularmente a la autoridad financiera y monetaria, así como también a la banca ecuatoriana, respecto de lo que se ha denominado la billetera móvil y los costos que podría tener. Y hay dudas porque evidentemente dentro de la resolución uno se encuentra pues con unos gráficos. Es la resolución número 533-2019-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Dice: reforma a la norma de servicios financieros a las entidades del sector público. Dice: artículo único, incluir en el anexo del capítulo 26º normas de servicios financieros de las entidades del sector financiero público y privado. Título 2, Sistema Financiero Nacional, Libro 1, Sistema Monetario y Financiero de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, lo siguiente, y allí dice: servicios relacionados con la plataforma de pagos móviles. Hay servicios: consulta de cuentas, aplica para consulta, plataforma de pagos móviles; activación, enrolamiento, cambio de clave, aplica para activación, cambio de clave, registro de plataforma de pagos móviles; bloqueo, anulación o cancelación; transacciones fallidas, PPM; frecuencia de transacciones; servicios de recepción de dinero por plataforma de pagos mínimos. Eso dice en la parte de arriba, servicios financieros básicos, y abajo dice servicios financieros con cargos máximos, y aquí es donde se genera la polémica. Porque dice servicio genérico, retiros con plataforma de pagos móviles. Nombre del servicio: consiste en efectivizar el recurso a través de un código de autorización por transacción de ATM. ATM es un cajero automático. Mediante plataforma de pagos móviles. Aplica en ATM, o sea, cajero automático, propio y de otra entidad. Cargo 45 centavos de dólar. Y más abajo dice: retiro de efectivo en corresponsales no bancarios. Aplica justamente para este servicio genérico de retiro de plataforma de pagos móviles, un cargo de 31 centavos de dólar. Y más abajo, servicios de pagos interbancarios por plataforma de pagos móviles, envío de dinero,
El servicio tiene que ver con el ordenante del pago interbancario a través de la plataforma de pagos móviles. Eso cuesta 9 centavos de dólar. ¿Qué genera la confusión, si es que se la puede llamar así? Y eso vamos a procurar preguntarle. Ojalá que tenga la respuesta la gerente del Banco Central, porque quien ha liderado la vocería de este tema es el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Aquí se genera la confusión porque dice aplica en cajero automático, dice propio y de otra entidad, y le ponen 45 centavos de dólar. Me parece que la posterior aclaración no satisface totalmente las inquietudes de la audiencia, de la ciudadanía, de los clientes del sistema financiero respecto a que cuánto mismo le va a costar al ciudadano retirar su dinero en los cajeros automáticos. A ver, ahora, cuando tú usas el cajero automático del banco donde tienes tus ahorros, No te cobran nada. no te cobran. Pero si utilizas un banco del sistema que no sea en el que tú tienes tus ahorros, sí te cobran 50 centavos. Creo que ha bajado esa tarifa incluso. 50 centavos. Yo ayer fue, Ya. no sé qué, antes de ayer saqué dinero en otra entidad que no era la De tu mía, propio y banco. te cobran 50 centavos. Había otro banco que te cobraba hasta $1.50, recuerdo yo. Claro, hace años. Hace años. Hace algún tiempo. Sí, $1.50 por usar el cajero suyo cuando no tenías ahí sus ahorros. Creo que sí se presta para la confusión, pero más allá de la confusión, porque vi no solo autoridades, sino había muchos actores de la vida pública, incluidos periodistas, acuciosamente tratando de corregir el supuesto error en redes sociales. Lo de fondo es que el sistema del dinero electrónico o billetera móvil, como quieren llamarle ahora, porque ya hasta eso dicen que se lo hizo mal antes, que no se tenía que haber llamado dinero electrónico. No, son temas de conceptos, yo no sé, a uno le puede resultar más o menos fastidioso que le digan dinero electrónico y o billetera móvil. Dinero electrónico también es la tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces no sé por qué tanta resistencia o recelo le causa a alguna gente, pero como aquí estamos para armar escándalo por absolutamente todo, valga también la oportunidad para sentirnos inconformes porque se les llamó antes dinero electrónico y no billetera móvil como se le quiere llamar hoy día. Ahora, lo de fondo es que el uso de la billetera móvil va a tener un costo. Eso es lo de fondo. Cuando antes el uso del dinero electrónico, como se le denominaba y como no les gusta a algunos, tenía un costo realmente marginal, que no sé si era ni siquiera de fracciones de centavo, no sé, pero era un costo marginal. Ahora, si lo que quieres es incentivar a que la gente empiece a utilizar mecanismos electrónicos de pago o la billetera móvil cobrándole 45 centavos por transacción, lo que estás haciendo es ahuyentándola. O sea, cuando antes, por ejemplo, a ti te decían por cada vez que utilices el dinero electrónico o medios electrónicos de pago como tarjetas de crédito, débito, te vamos a devolver entre 1 y 2 puntos del IVA, la gente procuraba ocuparlo. Yo creo que ya lo he repetido como cotorra todo el tiempo, las veces que usé el dinero electrónico. Tú nunca abriste cuenta de dinero. No, sí abrí, pero no utilicé. Entonces yo sí logré recuperar como $50 por el tema del uso de las tarjetas, ¿no? Y del propio dinero electrónico a través del incentivo de la devolución del IVA. Pero ahora no te están incentivando absolutamente nada y lo que más bien te están diciendo es que te van a cobrar 45 centavos por transacción cuando haces efectivo el dinero que tienes en tu billetera móvil o transacción en la propia billetera, 9 centavos. Entonces, digo, ¿cuál es la manera de incentivar finalmente a que la gente empiece a usar estos mecanismos digitales de pago si lo que estás empezando, digamos, por donde estás empezando es poniéndole una tarifa al servicio? De acuerdo. Si ustedes me preguntan a mí, siendo así, y considerando los costos que tenía antes y los que va a tener ahora que tienen los bancos privados en sus manos la plataforma de la billetera móvil, yo hubiera preferido que se quede bajo el control del Banco Central. No sé a ustedes, si a ustedes les gusta que les cobren, ya no sé, pero a mí por lo menos no me gusta que los bancos me sigan sacando más plata. Entonces, yo hubiera preferido que se quede en manos del Banco Central. A lo que está, digamos, y es evidente, es que esto ocurre con la complicidad del gobierno, ¿no? Yo recuerdo aquella reunión que mantuvo el presidente Moreno con los representantes de la banca, donde dijo que él empezaba a odiar a los que votaron por él. Ese día fue, ¿te acuerdas? Sí, y donde sí. se comprometió a entregarles el manejo y la responsabilidad de las plataformas digitales. Y ahí se consagró el fin de la billetera móvil o dinero electrónico. Llámenle ustedes como quieran. A mí me da igual dinero electrónico, billetera móvil.
que veo que hay gente que dice que hasta eso hizo mal Correa. No, pero se quedan en las formas, ¿no? Se quedan en las formas. Sí, lo claro, de fondo es otra cosa. Conceptuales. Lo de fondo es un mecanismo alternativo de pagos, un mecanismo de pagos de carácter electrónico. Y lo gracioso son los conceptos como se confunden ahora, ¿no? Que antes el dinero electrónico era para emisión inorgánica y seguir pagando la farra, porque ese es el argumento de algunos, y que el concepto válido era billetera electrónica, que era un mecanismo alternativo de pago. Antes y ahora te seguía siendo un mecanismo alternativo de pago. Que había un segmento que tenía muchas dudas y dudas legítimas, ok. Partamos de eso, pero no generemos una mentira, no establezcamos una visión a partir de información falsa, porque se están manejando informaciones falsas sobre lo que significó en su momento el sentido de una iniciativa que ciertamente apuntaba a estimular el uso de mecanismos de pago electrónicos. Incluso en algún momento comentamos acá, hubo líderes de opinión que decían que era el fin de la dolarización. Sí, pues sí. Que nos querían obligar a migrar a otro sistema monetario. Hubo personajes de comedia, hubo periodistas, hubo políticos, hubo comentaristas, hubo editorialistas que hablaban de eso, y varios de ellos, de esos mismos sectores hoy están avalando el tema de la billetera electrónica. Y el tema es que simplemente no querían que sea el Banco Central. ¿Cuánta doble moral, compañerito? Hay una doble moral ahí, evidentemente, pero digo, ya está, ya pasó. Hace 2 años se adoptó una decisión, se demoraron 2 años. Entiendo yo que esto tiene que ver con un acuerdo con el sistema financiero ecuatoriano. 2 años se demoraron en llegar a ese acuerdo. 2. Provocaron que se desmantele todo el mecanismo que estaba siendo impulsado por el Banco Central. Digo, ¿por qué no hacerlo el Banco Central y también la banca privada? Por ejemplo, claro, para que le des opciones al ciudadano. Dale opciones al ciudadano. Si yo quiero, abro una billetera móvil en mi propia cuenta de ahorros que tengo en el banco, y si no quiero pagarles a los señores banqueros los 45 centavos, voy y abro mi cuenta de dinero electrónico en el Banco Central con las reglas que estaban establecidas antes. De acuerdo. Que es así, digo, y yo sí soy de los que cree que te incentivaba el uso del dinero, porque que te devuelvan 1 o 2 puntos del IVA era bueno. Era bueno, claro, ahí sí te incentivaban, porque además hay otro detalle. ¿Cuál era, digamos, el argumento, la justificación para implementar el dinero electrónico durante el régimen anterior? Era la bancarización, sobre todo en sectores rurales, donde obviamente los grandes bancos e incluso algunas cooperativas tampoco llegan. Entonces, en caseríos, en parroquias, en comunidades más pequeñas, la gente con un teléfono, incluso no un teléfono inteligente de última tecnología, podía utilizar el dinero electrónico. No necesitabas tener internet en el teléfono. Tenía que ser un teléfono totalmente análogo. Convencional. Básico. Normal. Claro, pero son cosas de las cuales hoy no se habla. Ahora, el contertulio dio lectura a una nota sobre este tema con aclaración del gobierno. En buen romance lo que el gobierno publicó el último fin de semana, porque además se demoran mucho. Y quiero insistir en esta crítica absolutamente constructiva. No se pueden demorar tanto para aclarar las cosas. Se demoran demasiado ya cuando, por ejemplo, se viraliza una información. De ser así como ha comentado, como ha explicado el Ministerio de Economía y Finanzas del último fin de semana, se demoran demasiado. Creo yo que había que hacerlo más rápido, y además me parece a mí que el día de hoy, creo yo que no más allá del día de hoy, las autoridades del sistema monetario, del sistema financiero, deberían emitir algún tipo de convocatoria a los medios para con mayor profundidad explicar en qué consiste esa resolución, si es como justamente dice el Ministerio de Economía y Finanzas. El comunicado, ¿qué decía? El costo de uso de cajeros automáticos no se ha incrementado. El precio que pagan los usuarios por el retiro del dinero en efectivo mediante cajeros automáticos de la misma entidad a la que pertenece la cuenta del cliente sigue siendo 0 centavos. Ayer alguien me decía, por ejemplo, en el Twitter, que donde no le cobran por el retiro. No le cobran por el retiro, la tarifa es 0 cuando usted hace el retiro en el cajero que pertenece al mismo banco en el cual tiene su cuenta. Si usted tiene cuenta en el Pichincha y retira un cajero del Pichincha, no le cobran. Si tiene una cuenta en el Guayaquil y retira un cajero del Guayaquil, no le cobran. Le cobran cuando usted retira en otro cajero de esta red interconectada llamada Banred. Ahí le cobran. O como cuando nos decía un oyente, aceptas de esa tarifa de 35 centavos para imprimir el comprobante. Para imprimir el comprobante, porque te pregunta la máquina si vas a querer que te impriman el comprobante con el saldo que te queda, para lo cual te cobran 35 centavos por lo general. Creo que es una tarifa estándar. Dice, las tarifas establecidas para este tipo de transacciones no se han modificado y se mantienen vigentes desde 2017.
Esto ante la desinformación que se ha difundido en redes sociales al confundir los costos de servicios de billetera móvil, plataforma de pagos móviles anunciados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en días pasados. Aquí el proceso no corresponde a transacciones bancarias tradicionales. Todas las instituciones del sistema del sector financiero publican esta información de forma transparente y actualizada. Correcto. Perdónenme, esto debe merecer una aclaración más profunda, más prolija por parte de las autoridades, por parte de los señores del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte de los señores de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y por parte de los ejecutivos del sistema financiero ecuatoriano para que no haya, digamos, algún tipo de confusión. Ahora bien, lo que tú decías, hoy te va a costar un valor más alto del que te hubiese costado con el Banco Central. Nosotros en su momento, hace 2 años, comentamos este mismo tema aquí en esta mesa de trabajo. Y siempre nos pareció que lo lógico hubiese sido que hay una competencia, libre competencia, sana competencia, con reglas de juegos claras, entre el Banco Central que te oferta un servicio y la banca privada. Pero a la banca en su momento, como estaba metido el Banco Central, no le interesó. Cuando al Banco Central lo sacaron de la jugada, allí le interesó a la banca, pero se demoraron 2 años en llegar a un acuerdo respecto de las tarifas. Y tienes estas confusiones. ¿Vas a poder retirar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es el papel de los cajeros automáticos? ¿Cómo va a funcionar la billetera móvil? ¿Qué podrás pagar con billetera móvil? Nada de eso se ha explicado. Absolutamente nada de eso se ha explicado. Para mí lo lamentable es que, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que se tenía como objetivo cuando inició el proyecto del dinero electrónico, que era acercar los mecanismos de pago electrónico a la gente, especialmente a la gente que vive en las zonas rurales, eso no va a pasar ahora. Y de hecho ni siquiera se habla de eso, ¿no? Cosa que a mí me parecía sumamente interesante, que tuvo en poblaciones que están por fuera de la zona urbana puedan utilizar sistemas y mecanismos electrónicos de pago. Muy interesante. ¿Por qué? Porque además tú sabes que los grandes bancos no tienen precisamente sucursales en todos los cantones, ¿no? Están siempre, por lo general, en capitales provinciales, pero en las zonas rurales no. Entonces, incentivarle a la gente, motivarle a que utilice mecanismos electrónicos de pago, está bien, porque hay otras sociedades en las que ya el dinero físico poco y casi nada se lo usa, ¿no? Para todo está el dinero electrónico, los mecanismos electrónicos de pago. Y hacia allá, creo yo, también deberíamos ir avanzando como sociedad. ¿Por qué? Porque además, y digo, aunque es una cuestión quizás de forma, pero que también termina siendo importante, es que el Ecuador asume un costo por la renovación del papel moneda, y los ecuatorianos no somos precisamente los mejores a la hora de tratar los billetes. O sea, aquí un billete de dólares, de 5, de 10, de 20 dólares, tiene una vida útil muchísimo menor que la que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, porque aquí doblamos el billete, le rayamos, le mojamos, lo rompemos, lo rompemos o lo arrugamos cuando lo metemos al bolsillo. O sea, no somos precisamente el mejor ejemplo de cómo manipular los billetes. Entonces eso hace que el papel moneda se desgaste más y que el Estado cada cierto tiempo tenga que invertir una cierta cantidad de dinero, bueno, que no es inversión, en realidad es un gasto, tenga que gastar para renovar ese papel moneda, que hay que además comprarlo e importarlo de los Estados Unidos, que es donde está la matriz, ¿no?, de fabricación de estos billetes. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso, digamos, esperamos que haya algún tipo de preocupación especial por parte de las autoridades para informar hoy con mayor prolijidad de este tema, y si es que es así como dicen, que nos ayuden a los clientes del sistema financiero a tranquilizarnos y entender cómo va a funcionar el sistema. Ahora, a mí lo que me parece es que así no le incentiva. No, o sea, cobrándote ese valor. De entrada diciéndole, verás, cada vez que hagas 45 centavos. Cada vez que retires dinero de tu cuenta electrónica para hacerlo efectivo, te vamos a cobrar 45 centavos. Así no le incentivas a la gente. No, para nada. Cada transacción te va a costar 9 centavos. ¿Sabes qué me hace acuerdo de esto? Guardando las distancias. Ajá. Cuando eliminaron el impuesto a la renta en el 98 y aplicaron el impuesto a la circulación de capitales. Entonces, cada que te daban un cheque, a la gente no le gustaba que le paguen el cheque, porque ibas a cobrar el cheque en el banco y te retenían el 1%. Hacías un retiro de ahorros y te retenían el 1%. O sea, las transacciones bancarias implicaban un retiro del 1% que equivalía a ese ICC, al impuesto a la circulación de capitales. Todos los análisis y los estudios de la época respecto de cuál fue la génesis o cuáles fueron los factores que contribuyeron
a la quiebra bancaria del año 99 apuntan a esta como una de las causas, no la única, pero como una de las causas, porque generó la desintermediación financiera. La gente no quería pagar el 1% de la circulación de capitales. El argumento era que el fisco en ese momento necesitaba dinero fresco. A ver, guardo las distancias, no es lo mismo por si acaso, simplemente es un símil para decirles que obviamente cuando la gente siente que le están cobrando demasiado, la gente no paga. Entonces yo creo que es un valor demasiado alto, que cada vez que usas la billetera electrónica te van a retener 45 centavos, perdónenme, como decía alguien, de centavito en centavito se hace un dolarito. Entonces hay que analizar de mejor forma este tema, evidentemente. Eso, digamos, para arrancar la semana, permítame enviar un saludo a la querida colega periodista Tere Menéndez, nos está escuchando desde la ciudad de Guayaquil, está con algunos problemas de salud, Tere, así que le mandamos un abrazo y toda la fuerza del mundo, más tranquilidad, creo que está muy tensa la colega. Tranquilícese. Le mandamos un abrazo, Tere. Salga de vacaciones, Tere. Salga de vacaciones. Tranquilícese y recupérese, porque evidentemente no vale que trabaje tensa, enferma. No le hace bien. Lo mejor es tomarse unos días de descanso, de vacaciones y regresar con nuevos aires al trabajo. Con nuevos aires. Con nuevos aires. En fin. A ver, otro tema. Tengo un par de temas adicionales para comentar. Ya mismo estará con nosotros acá en nuestra mesa de trabajo. Verónica Pinargote, manabita, exfuncionaria legislativa y quien además hizo una denuncia contra una legisladora por el supuesto cobro de diezmos, ya mismo estará con nosotros acá. Hay un par de temas que quiero abordar con Tertulio rápidamente. El primero, me ha llamado poderosamente la atención, no sé si tú compartes este mismo criterio, el hecho de que el alcalde de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, le entregó una condecoración al policía que detuvo al delincuente que minutos antes había pretendido asaltar justamente a la esposa y la hija de este policía. Se hizo viral en redes sociales fundamentalmente la imagen o la toma de video que alguien captó con un teléfono celular del policía en el momento que ya lo tenía en el piso, boca abajo, esposado, sometido al ampón, al delincuente, que había minutos antes incurrido en ese delito. Era un delito flagrante y fruto de esa flagrancia fue detenido este delincuente, pero hay un momento en el cual se ve que le dice algo el delincuente y le patea 2 veces en el piso. Te mato a lo que salga de la cárcel, alguna cosa, esa es la versión de la ministra del Interior. La doctora Romo es la versión que ha dado para decir que apoyan al policía, que estuvo mal y que hay que recordar el procedimiento. Sobre esto hubo un intenso debate. Yo tuve una posición, me he vuelto a comentar sobre el tema porque sabes que la sociedad en redes se ha vuelto tan intolerante que cualquier cosa que se diga ya inmediatamente empiezan, o sea, hay cero comprensión lectora. Cuando uno cuestiona el hecho de que si un delincuente está sometido, boca abajo, esposado, a mí me pareció innecesaria la patada. Innecesaria, porque el tipo ya estaba esposado. No es que lo estaba persiguiendo, no es que era una persecución en caliente, no es que era un enfrentamiento en ese momento. El tipo ya estaba boca abajo, esposado. Pero creo que todo tiene un mismo origen, ¿sabes? Eso, a ver, yo comparto tu visión. Yo preferí ni siquiera comentar el tema en redes porque sé de los niveles de... Hiciste lo más adecuado, ¿va? Sé de los niveles de apasionamiento de la gente con respecto a estos asuntos. Hasta mensajes directos me mandaron insultándome. Sí. Con eso tengo todo. Pero creo que todo tiene un origen, y es que en el Ecuador hemos perdido, digamos, la razón de ser de la búsqueda de justicia, y lo que queremos siempre es la venganza. Y si puedes hacer justicia por mano propia, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que está fallando en la seguridad, está fallando en los controles, está fallando en casi todo. Entonces, yo sí noto que esa indignación hace que la gente empiece a plantearse ese tipo de discusiones que son totalmente nocivas. Yo también comparto tu visión con respecto de que se debe velar por los derechos humanos de absolutamente todas las personas. Eso no implica defender al delincuente. Exactamente. Porque eso no se entiende. La gente confunde que se defiende los derechos humanos únicamente porque se trata del caso de un delincuente. No. O sea, los derechos humanos para todo ser vivo, ¿no? Para toda persona, para todo ser humano. Creo que acá existe la discusión de, a ver, podemos hablar de si estuvo bien o mal lo que hizo el policía, tomando en cuenta de que se trataba de su esposa y de su hijo, las personas que eran atracadas, y yo creo que ahí sí te puedes plantear un dilema personal sobre qué hubieses hecho.
Yo también he tenido comportamientos medio agresivos cuando he encontrado gente robando en la calle. Y yo también. Sí, pero tú resulta, también, que, sí. resulta que ni tú ni yo somos policías. Claro. Ese es mi punto, ese es mi debate. Ni tú ni yo somos policías, porque, claro, cuando yo generé el comentario en las redes, hubo un montón de gente que me dijo, ya te quiero ver si le están asaltando a tu esposa, a tu hija, que no sé qué. Incluso hubo un par de desaprensivos que se tomaron un tuit cuando el incidente de mi hija en uno de los buses, para hacer la comparación y hablar de que yo he incurrido en una doble moral. O sea, y no se entiende que el cuestionamiento es a que probablemente, a ver, desapasionemos el debate y hablemos las cosas como son. Probablemente el tipo se lo merecía. Ya, el tipo se lo merecía. Pero si el tipo está boca abajo, esposado, neutralizado, al policía no le corresponde impartir justicia, porque no es un vigilante, no es un justiciero, no es un castigador, es un agente del orden que detiene, en este caso, al delincuente, y que además debe ser juzgado por la administración de justicia que tenemos, por el sistema que tenemos. Si no nos gusta el sistema es otra cosa. Ahora, el sistema ha fallado, por supuesto. El problema es qué pasa cuando ese delincuente salga de la cárcel y en efecto puede no caer en esta espiral horrible en la que estamos viviendo ahora, que es la de la búsqueda de venganza, ¿no? Entonces, y le busca al policía y pretende hacerle daño y tal. Entonces yo creo que, a ver, ni con los aplausos en redes, ni con las críticas en redes, ni con la condecoración se solucionan estos problemas. ¿Cómo se hubiese evitado esto? Si la señora y el niño no hubiesen sido asaltados. Con la prevención. O sea, exacto. Vamos al tema de fondo, que es la prevención, o cómo neutralizas el ambiente de inseguridad. Ahora, yo coincido con, no me acuerdo cuál fue el analista que nos dijo acá, pero, a ver, este tema del auge de la delincuencia y la inseguridad tiene también que ver con la situación económica que está atravesando el país. Entonces, cuando tú tienes un crecimiento considerable del desempleo, de la pobreza, estás empujándole a mucha gente que no consigue un medio para vivir a tomar este tipo de decisiones que son fatales. Además, enfrentas otros fenómenos. Yo no quisiera tampoco enfocarme únicamente en eso, pero de todo hay en esta vida. Y tienes un fenómeno migratorio que estás recibiendo de Venezuela sumamente importante. Sí, desde luego. De Venezuela han venido profesionales, gente trabajadora, gente honrada, pero también han venido de los otros. O sea, eso es indudable. Eso es indudable. Mira Entonces, lo que pasó en Ambato y lo que ha pasado aquí en Quito mismo. Exactamente, lo que pasó con Diana Carolina en Ibarra, sí, ¿no? de acuerdo. Que le asesina es un señor venezolano. Entonces, tienes varias cosas que no estás atendiendo porque no te estás ocupando de lo realmente importante, porque estás enfocando todos tus esfuerzos a generar cortinas de humo, a hablar de los temas coyunturales que les interesa a los grandes medios, porque estás marcando la agenda, por ejemplo, en el Parlamento de lo que tiene que ver únicamente con el reparto político, y esto ya lo veníamos hablando desde la semana anterior. Entonces, los asambleístas se fueron de vacaciones muertos de risa, seguramente muchos estarán ahorita en la playa, gozándola, destituyéndolo a Tuárez, y están muertos de risa, pero ¿y qué pasa con el Ecuador real? ¿Qué pasa con lo que te sucede a ti en las calles, en las carreteras? No avanzaron en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? No avanzaron en eso, ¿no? Ni el Código de Salud. No avanzaron en eso. No aprueban el Código de Salud. Pero mira, Contertulio, ese es un tema ciertamente de fondo. Tuvo con precisión alertas sobre lo de fondo, que debería ser justamente cómo previenes y cómo generas una lucha efectiva contra la delincuencia. De acuerdo. Pero no quiero irme tan allá, sino enfocarme en el hecho de que, a ver, a mí no me van a convencer, por más de que se lo haya merecido, de que si el tipo ya estaba detenido y neutralizado había que patear en la cara. A mí no me van a convencer en eso y tienen todo el derecho de discrepar conmigo. Como también creo yo tengo el derecho de tener una visión. A mí no me van a convencer de eso. Yo tengo una visión totalmente distinta sobre eso. El tipo ya estaba neutralizado, estaba en el piso y el patazo estuvo de más, desde mi punto de vista. Ok. Pero voy más allá. Había que condecorarlo. O sea, ese es mi punto. ¿Y quién le condecora además? Ya. El representante del Ejecutivo en la provincia de Los Ríos. La gobernación. No, fue el alcalde fue. El alcalde fue. ¿Estás seguro? Sí, totalmente. Fue el Porque alcalde. yo vi una nota que decía que era la gobernación. Fue el alcalde. El alcalde de Quevedo fue. Sí. Fue el alcalde de Quevedo, no fue el gobernador. Ah, ya. Fue el alcalde de Quevedo. Es decir, creo que es un desatino, un error del alcalde de Quevedo. Este tipo de cosas a veces algunos de nuestros políticos las utilizan, sobre todo a nivel local, las utilizan para
elevar su exposición pública. Y creo yo que eso fue lo que hizo el alcalde de Quevedo. Fue populismo. Populismo. Sí, tiene razón, el alcalde Don Salcedo. Fue el alcalde de Quevedo. ¿Para qué la condecoración? O sea, me parece que estuvo de más. Para mí estuvo de más. Seguramente alguno de sus brillantes asesores, porque ahora hay unos asesores políticos que son de... Estás normalizando algo que... A los que también hay que premiarles. Entonces seguramente le debe haber dicho, vea alcalde, aquí hay una oportunidad porque en redes todo el mundo está aplaudiéndole al policía por haberle sometido al delincuente y patearle en el piso porque no sé quién es Juan. Entonces subámonos a la camioneta y condecoremos. Entonces, de esos asesores que son unas lumbreras. Sí, para mí estaba de más eso. Eso, digamos, esto va a seguir generando discusión y creo que el otro tema nos vamos a tener que reservar para mañana con mayor profundidad, pero no es un tema menor y sí lo relaciono con la entrevista que tendremos en minutos. Tienes una Asamblea Nacional que lamentablemente no ha logrado normalizar su situación interna. Este fin de semana... Diario El Comercio y en el transcurso de la semana el colega Ronnie Rodríguez de Expreso alertaron, creo yo, con mucha precisión y con mucho criterio y además con mucha veracidad lo que está pasando en 2 comisiones legislativas. Este es un tema que a ratos pasa desapercibido ante la opinión pública porque nuestros políticos evidentemente tienen otras prioridades. Pero tienes una comisión, la de Derechos de los Trabajadores, que cumplió 90 días sin trabajar. 90 días sin trabajar. Es una cosa de locos. Y la de gobiernos autónomos igual. Esas comisiones fueron constituidas el 16 de agosto, 2 días después de la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea para este periodo 2019-2021, e implicaba la reestructuración, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de las 12, 16 de mayo, de las 12 comisiones legislativas más la de fiscalización y control político, que no es una comisión, digamos, similar a las otras, al menos dentro de la lógica de la actual Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tienes la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que debe tramitar la reforma laboral, las reformas o la nueva Ley de Seguridad Social y otros insumos. 90 días y esa comisión no se logra reunir. 90 días. Y lo mismo pasa con la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. No hay trabajo legislativo en 2 comisiones clave. No hay trabajo legislativo. Están incumpliendo sus funciones. Y como hemos dicho varias veces en estos micrófonos, señores, el trabajo legislativo no se circunscribe a las sesiones de pleno. El trabajo real de la función legislativa se desarrolla en las comisiones donde se arman las leyes, donde se reciben insumos, donde se escucha aportes de diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, del gobierno, de la función judicial, de la función de transparencia, de la función electoral, de los gremios de la producción, de los colectivos de jubilados, de las organizaciones sociales, de los grupos asociados al sector indígena, a los afros, a los montubios, en fin. Todos estos sectores son recibidos en las comisiones y con esos aportes las comisiones construyen leyes. Así funciona, así dice la ley orgánica y así funciona en el mundo real. Las leyes se construyen en las comisiones, pero tienes 2 comisiones que no sesionan. Y no sesionan, creo yo, por el cálculo político y por la falta de sensibilidad de sus integrantes, de lado y lado. De lado y lado. Lo conversamos aquí con Roberto Gómez, que pertenece a una de esas comisiones. Pertenece a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, ¿no? Exactamente, de Derechos de los Trabajadores, que días después de aquel 16 de mayo decidieron conformar otra mayoría con el Partido Social Cristiano, con gente de la Revolución Ciudadana, y hasta ese momento, bueno, esa misma noche con Rina Campaín, que es parte de la coalición, que a mucha gente le sorprendió ese voto, porque ella, que había sido elegida vocal del CAL por ser parte de la coalición precisamente, terminó virándose. Ella votó junto a Roberto Gómez. Claro, y votó con Roberto Gómez para elegir a Vicente Tayano como presidente de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Después vino aquella sesión de domingo por la tarde del CAL, donde decidieron desconocer lo resuelto por esa mayoría en la comisión, insistir en que sea María José Carrión. La mayoría operó en el pleno, eligieron nuevamente a María José Carrión como presidenta de esa comisión, a Héctor Yepes como presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, y lo que menos hay en esas 2 comisiones ahora mismo es gobernabilidad. Y claro, hay lo que tú señalas, que es una falta de sensibilidad de esta gente, que lo que yo noto es que se aferran tanto a los cargos, que para ellos lo principal y lo primordial, vemos, no es una agenda de país, sino
el afán de sostenerse en el cargo, porque si yo veo que las cosas no funcionan, Doy un paso que al una costado. institución como es una comisión legislativa no está funcionando porque mi presencia en la presidencia genera resistencia y que si la mayoría me está diciendo que si sigo yo ahí no me van a venir a dar quórum y no vamos a sesionar, yo prefiero dar un paso al costado y no hacerme de, digamos, hacerme conocer como que yo soy la imagen que está generando ese malestar en la comisión, pero cero sensibilidad. No existe. Los políticos ecuatorianos, siendo tan malos como son, tienen unos egos tan grandes que es impresionante. Porque además no es que son pues la maravilla de políticos. La señora Carrión, además, y esto es interesantísimo, ¿no? A ver todos los desatinos que ha cometido la bancada de Creo. Fue cuestionada durante su paso por la presidencia de la Comisión de Fiscalización todo el periodo, que ella fue presidenta de la Comisión de Fiscalización, fue señalada con el dedo por la gente de Creo. Finalmente la gente de Creo, que se alió con el gobierno y con Alianza País, la puso en ese puesto, de presidenta de la comisión. Oye, pero... Entonces, ¿cómo entendemos eso? O sea, esa es la política en este país, es una vergüenza. Y te voy a dar otro dato para cerrar el comentario y vamos al corte. La colega Andrea Orbe me alerta que el jueves pasado la asambleísta Jimena Peña dijo que estaría incluso pensando en crear comisiones ocasionales para tratar los temas pendientes. A mí me parece eso increíble. Esa fue la estrategia que usaron desde que Serrano asumió la presidencia y después con Cabezas no cambió ese panorama. Cuando se empezaron a crear comisiones ocasionales. Cuando se rompió lo de Alianza País. Por todo, para evitar que los diversos proyectos de reformas o temas sean tratados en comisiones que eran presididas por Pavel Muñoz, por Marcela Guiñaga, por Doris Solís en ese momento. Y lo último, Roger Rodríguez, que ya está en sintonía de nosotros, me dice, no son las únicas comisiones. En relaciones internacionales le exigen explicaciones al presidente Fernando Flores por la denuncia penal por supuesta falsificación de firmas. En relaciones internacionales tampoco el trabajo ha sido lo suficientemente regular. Y me dice, se suma la de educación, que lo denuncia Silvia Salgado, quien señala que su presidente Jimmy Candel se dedicó al tema de fiscalización y no ha avanzado ni un artículo en la ley de educación. Así están las cosas. Vamos a la pausa, 6:49. Pero esa asamblea, y esto creo que tampoco se debe dejar de mencionar y de recordar, esa asamblea que tiene a varias comisiones detenidas y que no trabaja como debería trabajar, es la que osó destituir a los consejeros de Participación Ciudadana por incumplimiento de funciones. Vamos a la pausa en la primera hora, no se desconecten de nuestra sintonía.